Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en la celebración del recibimiento del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que reciba nuestras notificaciones de transmisiones a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Les esperamos. Shabbat Shalom. Está en los cielos, Él hace todo lo que desea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila, todo amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de cada viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 16: los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. De esa manera le damos la bienvenida a este su acostumbrado espacio de cada viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Hoy, con un resumen general, estamos estudiando la parashá número 11, Vayigás. Parashá número 11, Vayigás. Que el Eterno le bendiga y le guarde a todos ustedes. Y recuerde compartir este programa en todas sus redes para que así podamos alcanzar a otros. Ahí tenemos la parashá Vayigás, capítulo 44, verso 18 del libro de Bereshit, Génesis, hasta el capítulo 47, verso 27. Vayigá, verdad, significa y se acercó. Hemos estado estudiando todas estas incidencias que relata lo que es la vida del patriarca Jacob con lo que es Yosef y todos sus hijos. Y en esta parashá número 11 vamos a destacar los elementos más importantes de este reencuentro con Jacob, de Jacob con su hijo Yosef, después de haberlo dado por muerto, pues aparece. Vamos a iniciar con lo que es el esquema general de esta parashá. Cada semana usted ve que nosotros damos lo que es el esquema, y eso lo hacemos para que usted que lleva anotaciones pueda llevarla y pueda anotarla en su libreta de anotaciones, para que pueda tener siempre ahí un historial de todo lo que vamos estudiando, porque en cada parashá nosotros estudiamos, aunque estudiamos la misma parashá, pero conocemos elementos nuevos cada año, y eso es lo que se conoce como la revelación de la Torá. En este esquema general de la parashá Vayigás, en la parte número 1, Yehudá se acerca a Yosef, como dice el capítulo 44, verso 18 al 34. Y ahí hay 3 elementos muy importantes. Lo primero es que Yehudá se ofrece para hablar con el virrey Yosef, sin conocer que era su hermano perdido Yosef. Y él asume la responsabilidad, el compromiso de poder hablar con el que él conocía
como virrey de Egipto sin darse cuenta que estaba hablando con su hermano menor Yosef, al cual él había sugerido que vendieran. Entonces, mire cómo la vida le da la vuelta y él entonces está frente a aquel que hace muchos años atrás, 17 años, 18 años, vendió. Y por eso destaca los comentarios que toda la vida del pueblo de Israel circula en base a estos dos personajes centrales. Yahudá, hermano mayor, y Yosef. ¿Por qué? Porque en el futuro de los descendientes de Yahudá iban a salir reyes, jueces, legisladores, y la capital del reino del sur, que corresponde al reinado de Yahudá, obviamente esto iba a ser iba a ser en el futuro el personaje principal del reino del norte, del reino del sur, lo que se conoce como la casa de Yahudá. Y de Yosef entonces sale el vástago Efraín, que son los que gobiernan las tribus de la parte norte de Israel. Por eso, en estos dos personajes, entre Yahudá y Yosef, circula toda la historia del pueblo de Israel. Aquí Yahudá se presenta como intercesor y apela a la compasión y relata la situación de su padre Jacob, hablando en esto de que, o dando a demostrar de que ese error que él había cometido, además, acuérdense que él mismo padeció en su propia carne lo que es la pérdida no tan solamente de un hijo, sino dos hijos. Entonces, ya con la vasta experiencia que tiene, con todo ese sufrimiento que provocó esa mala decisión unos 18 años antes, entonces ahí él entiende la responsabilidad que tiene delante de su padre, y él se da en garantía para que nadie más vuelva a sufrir dentro de la familia. Y se ofrece como esclavo en lugar de Binyamin. Fíjese cómo antes él entregó a su hermano Yosef, pero ahora él se da en garantía por su hermano Binyamin, porque sabe que si su padre le acontece algo igual a lo que pasó a él, entonces esto iba a ser algo fulminante. Entonces ahí Yosef evalúa, se entristece y se da cuenta que ciertamente Yahudá había hecho teshuvá y no estaba dispuesto a provocarle ni el más mínimo sufrimiento a su padre, porque él mismo había experimentado en su vida lo que es el haber perdido no tan solamente un hijo, sino dos. O sea que él pudo entender eso. Yosef, sin aguantar más, se le revela a sus hermanos, como dice el capítulo 45, verso 1 al 15. Yosef no puede contenerse y se da a conocer a sus hermanos. Llega a un punto en que él los evalúa, los prueba, los tantea a ver si su vida había cambiado, y ciertamente sí, ellos se habían arrepentido de el hecho que habían de los acontecimientos que habían ocurrido y las decisiones que habían tomado en el pasado. Entonces ellos ven el arrepentimiento de sus hermanos, y ahí entonces se les revela, los tranquiliza diciendo que fue la voluntad del Eterno que él llegara a Egipto para salvar sus vidas, y ese emotivo encuentro y perdón entre Yosef y sus hermanos da a destacar que se cerraron esas viejas heridas del pasado. Ahí viene en el número 3 la invitación de la mudanza a Egipto, como dice Bereshit capítulo 45. Faraón se entera y ofrece lo mejor de Egipto para la familia de Yosef. Imagínense, ¿quién no quisiera tener más personas del mismo carácter,
del que tenía Yosef. Y como yo he dicho en otra ocasión, conociendo el faraón a Yosef, si se da cuenta que sus hermanos vienen, el faraón dijo, no, pero si estos muchachos son igual que Yosef, me hice. Eso fue lo que el faraón pensó. Eso es para que usted vea cuán importante es uno comportarse bien. Los hijos no tan solamente se representan a ellos, sino que representan a su padre y representan a toda la familia. La manera en que se comportan los miembros de una familia dice mucho, aunque necesariamente no sea así. Pero esto fue la causa por la cual el faraón dijo, no, pero tráiganlo. Porque imagínense, si el faraón tuviera en su reino 12 personas o 11 personas como Yosef, ¿quién no quisiera tener en su vida personas así? Entonces eso es para que usted vea lo importante de comportarse bien en donde quiera que uno está. Yosef envía carros y provisiones para traer a su padre Jacob y toda la familia a Egipto. Y Jacob al principio no cree, pero al final decide ir. Obviamente dice, pero ¿cómo es posible? A veces sucede que uno está pidiéndole algo al Eterno, que ocurra un milagro, y resulta que cuando ocurre el milagro, entonces nosotros no le creemos. Primero pedimos que ocurra un milagro, y después que ocurre el milagro, entonces no creemos que ocurrió el milagro. Pero Jacob, pues cedió y allá se encuentra con su hijo. Llega al asentamiento en Goshen, capítulo 46, verso 28. Ese emotivo encuentro entre Jacob y Yosef. Yosef le presenta parte de su familia ante el faraón, quien le otorga la tierra de Goshen, y Yosef provee alimento para su familia. Entonces ellos ahí se dan cuenta el objetivo por el cual fue que sucedió todo, que aunque el que tuvo que pagar más las consecuencias fue Yosef, porque Yosef fue que tuvo que experimentar distanciamiento de su familia, vendida, escarcelamiento, acusaciones, sufrimiento, pero al final tuvo un final feliz. Y toda la familia entonces se reúne. Que eso es una gran enseñanza. Todos los sufrimientos que nosotros estamos padeciendo en esta tierra, un día serán recompensados, porque el Eterno nos va a reunir todos. Yosef se establece un sistema para sostener a Egipto de hambruna, como la idea que le dio al faraón. El pueblo entrega sus tierras al faraón a cambio de alimento, y el pueblo israelita prospera en Goshen. Ese es el esquema general. Ahí nosotros vemos todas las cosas que suceden desde el reencuentro de Yosef con sus hermanos hasta la entrada de los hijos de Israel a Goshen. La semana pasada nos preguntábamos por qué el Eterno permite que su pueblo siempre viajaba a Egipto. Y recuerde que el objetivo por el cual el Eterno permitía que aconteciera esto era en primer lugar porque Egipto era considerado el lugar de la prueba y del fuego. Pese a que fueron a aquel lugar a sobrevivir, pero también era una prueba para ver si ellos se iban a mantener fiel. Y eso nosotros lo vemos con Abraham, con Isaac. Aún los padres del Mashiach tuvieron que viajar a Egipto. Entonces eso es lo que representa a Egipto. Egipto representa el lugar de la prueba, el lugar del fogón, el lugar en donde nuestra fidelidad se va a ver puesto a prueba. El salir de un sitio de escasez para llegar a un sitio de abundancia. Ver cómo nos vamos a comportar en los lugares de abundancia. Esto dice mucho para nosotros en este tiempo, sobre todo para las personas que quieren emigrar a otro país,
que quieren irse a otro país, el Eterno permitirá, sí, que tú emigres a ese país, pero vamos a ver cómo va a ser tu fidelidad. Vamos a ver si va a seguir siendo una persona fiel, si va a seguir obedeciendo los mandamientos, si va a seguir sirviéndole a Él, porque hay personas que el Eterno lo saca del desierto o lo saca de lo que son las pruebas y la lleva a un sitio de abundancia. Pero vamos a ver cuán profunda es la fe de esa persona, a ver si se va a mantener fiel. Hay gente que lamentablemente cuando llega a la abundancia se le olvida de dónde vienen y luego olvidan la intimidad con el Eterno, se dejan arropar por todas las cosas y pierden el objetivo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender que somos peregrinos en esta tierra. Cuando el Eterno permite que nos movamos de un sitio a otro, Él lo hace, pero recuerde que donde quiera que nosotros estemos, tenemos la responsabilidad de guardarnos delante del Eterno, del mundo en que nos rodea, del sistema que nos rodea. No importa cuán depravada sea la ciudad, cuán sumisa o cuán sumergida esté en desobediencia, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que ser una luz y tenemos que mantener nuestra fidelidad. Lastimosamente, mucha gente cuando emigran de un sitio a otro, se olvidan de guardar los mandamientos, se dejan arropar, como dije hace un momento, y ya no es lo mismo. Ya usted no ve que tiene una relación con el Eterno, ya usted no lo ve. En sus redes sociales comienzan a cambiar, comienzan a experimentar otro tipo de vida, comienzan a experimentar otras cosas y se le olvida el propósito por el cual fueron a aquel lugar, y entonces ahí sucede y viene a ser que es cuando viene la esclavitud. Porque no es verdad que el Eterno nos va a mandar a un sitio a nosotros para que nosotros nos olvidemos de Él. No es así. Entonces es responsabilidad de cada persona, sin importar el lugar en donde se encuentre, mantenerse fiel al Eterno. No importa la abundancia, no importa la paz que ostente tener, no importa los bienes, lo más importante es mantener la fidelidad con el Eterno. Y no dejar que la pomposidad, la abundancia, los afanes arropen tu alma. Entonces Egipto, aunque fue un lugar tomado para sobrevivir, también fue un lugar para las pruebas. Comenzando con lo que son las enseñanzas de la Aliyá. La Aliyá número 1 nos enseña la profundidad de la responsabilidad y el liderazgo. Allí nosotros vimos cómo Yahudá se ofrece a sí mismo como garantía por Binyamin, mostrando cómo un líder debe de poner el bienestar de los demás delante de sí mismo, y demuestra la empatía y la valentía de abrir su corazón ante el virrey sin saber que era su hermano. Líder es aquel que se sacrifica. Líder es aquel que primero piensa en el pueblo. Líder es aquel que se niega a sí mismo para cumplir con su misión. Y eso nosotros lo vemos en Yahudá. No todo el mundo ha sido llamado a ser líder. Y cuando el líder hace las cosas con sinceridad, pues obviamente las cosas le van a salir bien. En la Aliyá número 2 nos enseña la revelación y la providencia divina. Yosef se da a conocer y revela cómo el Eterno estaba detrás de todo su sufrimiento. Claramente le dice: no fuisteis ustedes que me enviaron aquí, sino que el Eterno nos envió. Y esto enseña la importancia de ver más allá de los actos humanos, reconociendo una causa y propósito superior. Por eso es que en la parashá pasada se llamaba Miketz, al fin y al cabo, porque hasta ese punto Yosef no había comprendido el propósito por el cual el Eterno lo había llevado a aquel lugar. Pero cuando él descubrió el propósito, entonces comenzó a caminar según los planes del Eterno y entró en el propósito del Eterno.
Y eso es importante para todos nosotros. Siempre debemos de comprender el para qué y no el por qué. En la línea número 3 nos enseña el perdón y la reconciliación. Es importante esto, dentro de todos los conflictos, es importante el perdón y la reconciliación. José perdona a sus hermanos, enfocándose en el futuro común y el bienestar familiar y no en las heridas del pasado. Cuando hay heridas tan profundas como la que suele suceder muchas veces, tiene que venir la reconciliación y tiene que venir el perdón, y esas heridas tienen que sanar. Y sobre todo estamos hablando de esas heridas familiares. A veces hay heridas muy profundas que se provocan producto de acciones, palabras, muchas veces enemistades, pero cuando viene la reconciliación y viene el perdón, entonces eso debe de hacerse con sinceridad. No hay algo más importante para una persona que tener su corazón libre de odio, de resentimiento, de raíz de amargura, porque tener rencor en el corazón y tener raíz de amargura, dice la psicología, que es como mantenerse en el calabozo de los amargados. Entonces, sin importar lo que haya pasado, creo que siempre tiene que haber un tiempo para reconciliarse. Y muchas veces les cuesta mucho a la gente esto, porque el orgullo puede más que todas las cosas. Pero cuando una persona se reconcilia, cuando una persona se reconcilian, se piden perdón de corazón, todo fluye muy bonito. No es bueno mantener una enemistad, no es bueno mantener esa rencilla todo el tiempo, eso no llega a ningún lugar. La enseñanza de la línea número 4 nos enseña el valor de la esperanza y la fe renovada. Joseph envía regalos y provisiones a su padre. Cuando Jacob escucha la noticia, dice que revive su espíritu, y ahí es cuando es llamado Israel. Sostener la esperanza incluso en momentos difíciles puede traer nueva vida y fortaleza espiritual. No hay una cosa más hermosa que como cuando usted se recupera de una prueba espiritual. Cuando usted está enfermo, nuestro cuerpo está enfermo y nosotros nos sanamos, vaya que es una cosa muy buena, pero mejor aún cuando estamos pasando por una prueba espiritual y nosotros sentimos que esa prueba pasa. Eso es mucho más importante. Es mucho más importante hasta que sanarse de una enfermedad física. El sanarse de una enfermedad espiritual es mucho más importante que sanarse de una enfermedad física. Porque el cuerpo físico puede sufrir. Y si el alma está sana, si nuestro interior está sano, todo va a fluir bien. Pero cuán difícil es tener el cuerpo sano y el alma enferma. Las enfermedades del alma son mucho más complicadas y mucho más dañinas que las enfermedades del cuerpo. Porque a las enfermedades del cuerpo simplemente tenemos que ir al médico. El médico nos va a recetar, nos va a indicar análisis, analítica de sangre, de orina, de todo. Y luego va a ver lo que hay y va a tomar un recetario y va a darte un tratamiento. Cómprate esta medicina, compra esto. Pero cuando es el alma, no se puede hacer un estudio, no puede hacerse un estudio en el alma. No hay ninguna máquina, ningún estetoscopio, ningún microscopio que pueda detectar cuando una alma está enferma, cuando un ser está herido, cuando una alma se siente abatida. Eso no hay ni estetoscopio, ni analítica, ni microscopio que pueda determinar la enfermedad del alma. Entonces las enfermedades espirituales son peores que la física, porque no hay antídoto. El único antídoto para las enfermedades espirituales, en primer lugar, es el perdón, la oración, la meditación, la conexión con el Eterno,
el reencontrarse con el Eterno. Eso es lo que conlleva a mucha gente a incursionar en los vicios. Eso es lo que lleva a la gente a usar droga, alcohol, a quererse quitar la vida. Porque no hay nada más terrible que tener el alma abatida, el alma herida, el ser destruido en su interior. Eso es una cosa terrible. Las enfermedades del trastorno del ánimo, como la depresión, la ansiedad, son las enfermedades más terribles que pueden existir en este tiempo. Y para eso no hay un antídoto, a pesar de que hay psicólogos y psiquiatras que pueden dar antidepresivos, pero una persona que está atada a un antidepresivo, que tiene que dormir con pastilla primero, que tiene que depender de antidepresivo para poder sobrevivir, eso es una cosa terrible. Eso es algo terrible. Entonces, hay que buscar el perdón, la reconciliación y la sanidad interior. En la Aliyá número 5 nos enseña la importancia de la familia y la continuidad. La familia es la primera, la cúpula de esta sociedad. Y nosotros vemos que cada vez más la familia está en crisis. Los valores familiares están desnaturalizándose cada día. Las uniones matrimoniales duran cada vez menos. La generación de turno no quiere compromiso. Las muchachas, los muchachos no quieren compromiso paterno ni materno. No quieren compromiso matrimoniales. Pero yo quiero que ustedes sepan que la vida tiene que continuar. Y la continuidad de la familia debe de ser uno de los objetivos de la humanidad. Independientemente de cómo están los tiempos, la gente dice no, que la cosa está muy cara, que no hay dinero, que no hay trabajo. Mire, la continuidad de la familia es uno de los objetivos de esta vida. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar de traer niños al mundo. Hay lugares en muchas partes del mundo donde, como yo dije en una ocasión, usted camina 5 y 6 kilómetros y usted no ve un solo bebé. Un solo bebé usted no ve. Y en la mayoría de los casos, cuando usted ve a alguna mujer embarazada o con un bebé cargado, no es de ese lugar. Entonces, la continuidad de la familia es fundamental, de que se tienen que realizar los preparativos necesarios para que todo fluya bien. Ahí estamos de acuerdo. De que la muchacha, el muchacho tiene que prepararse, tiene que tener cierta preparación, tiene que tener cierta planificación. Pero olvídese que la tierra siempre, el Eterno siempre va a proveer en la tierra los recursos que necesita cada cual para sobrevivir, porque la continuidad de la familia tiene que continuar. Tiene que continuar. Las jóvenes tienen que casarse, los jóvenes tienen que casarse, tienen que tener sus hijos y sus hijas, porque esa es la continuidad de la vida. Porque entonces si se detuvo la reproducción, si se detiene la reproducción humana, póngase que en 10 años ninguna mujer dé a luz. ¿Cómo usted cree que va a pasar esa vida? Entonces, tengan eso presente. El objetivo de la familia es mantener la continuidad. Y obviamente los tiempos te exigen organización, orden y organización. La muchacha, el muchacho tienen que organizarse, pero hay que darle continuidad a la familia. Allí vemos que Jacob desciende a Egipto con su familia y recibe la confirmación divina. Y la enumeración de los descendientes subraya el valor del pueblo como familia y el destino compartido. Cada familia tiene un objetivo. Y cada familia tiene que proponerse que en sus descendientes siempre haya un representante que mantenga el orden y que mantenga la continuidad. En la Aliyá número 6 habla de la humildad y el agradecimiento. Jacob se reencuentra con Yosef y posteriormente Jacob bendice al faraón.
reconoce la gratitud y muestra humildad ante quienes nos ayudan, es un principio fundamental, el agradecimiento, señores. Cuán difícil para mucha gente es agradecer. Allí Jacob llegó, pero no llegó como el papá de Yosef, el gran visir, el gran virrey, no, fue ante el faraón y bendijo al faraón y oró por el faraón. Cuán importante es el agradecimiento. Agradecer a aquellas personas que nos dieron la oportunidad de crecer, que nos dieron la oportunidad de echar hacia adelante. Siempre les recuerdo que al malagradecido las necesidades les refrescan la memoria. Siempre tenemos que agradecer y ser agradecidos con aquellas personas que en su momento de necesidad nos ayudaron, nos apoyaron. Nunca olvidar quién nos ayudó. Y el que ayuda nunca debe recordar a quién ayudó. Pero el que fue ayudado nunca debe olvidar eso. Siempre hay que tener agradecimiento y mostrar agradecimiento, que ese es un principio fundamental. Agradecer, eso es un principio fundamental. En la Liyá número 7 nos habla de la resiliencia y la adaptación al cambio. Allí llegaron a un país extraño, un país con otra cultura, un país con otra religión, un país totalmente opuesto a todo lo que quizás ellos habían vivido. Sin embargo, ellos llegaron allí ya formados, con identidad, y Yosef se establece en su familia, pero no se establece en la capital, sino en Goshen, donde prosperan incluso en tierras extranjeras. Allí enseña la adaptación y la capacidad de florecer en circunstancias desafiantes gracias a la cohesión familiar y la protección divina. Donde quiera que usted migra, ahí debe de mantenerse los aspectos fundamentales. Allí debe de conservarse esos elementos fundamentales que son importantes para que la familia pueda seguir sobreviviendo. Cuán importante es mantener la identidad y los valores. Lamentablemente y lastimosamente mucha gente emigra a otro lugar y allí se olvidan de sus orígenes. A sus hijos no le enseñan el idioma autóctono, sino que le enseñan otro idioma. Y lastimosamente a veces nosotros hemos visto personas, por ejemplo, que emigran de aquí a otro país. Cuando se van a ese país tienen sus hijos y esos hijos no le enseñan el idioma de sus padres, sino que ellos aprenden otro idioma, y cuando vienen a visitar a los familiares, ese niño no sabe hablar nada. Vamos a hablar claro. Hay personas que han emigrado a Estados Unidos, que es el país más cerca que tenemos y el país más próspero que tenemos. Allí tienen sus hijos y se olvidan de enseñarle español. No le enseñan español, no hablan español, y cuando sus hijos vienen aquí, a veces le hacen hasta bullying. ¿Por qué? Porque tienen la fisionomía dominicana, pero no hablan español, porque sus padres se encargaron de borrar el español de la mente de sus hijos. Entonces eso no puede ser. Hay que mantener la hegemonía y no podemos bajo ningún concepto olvidarnos de nuestras raíces, de las raíces buenas, porque sí hay raíces que hay que olvidarse, del pagano, de todas esas cosas paganas, pero temas importantes como el idioma. Entonces, en estos días vi yo, me parece una cantante que de aquí, Cardi B, y ella le estaba enseñando español a su niña. ¿Por qué? Porque ella es de aquí, sus padres son de aquí. Ella no nació aquí, pero sus padres son de aquí. Y yo veo cómo ella se esfuerza de aprender y hablar español bien. Entonces, nunca debemos de olvidar las raíces de nuestro idioma. No nos debemos nunca avergonzar. En estos tiempos tan difíciles, no nos debemos nunca avergonzar de donde venimos, porque eso no es bueno. Y nuestros descendientes deben de saber claramente siempre las raíces de nuestro idioma. Es un error irse a un país
y no enseñarle a sus hijos el idioma autóctono de sus padres, de sus ancestros. Independientemente de que asumamos otra cultura, pero nunca debemos de olvidar el idioma de donde nosotros nacimos. Entonces, entrando en lo que es el Midrash nos enseña el poder de la tefilá y la intercesión. El Midrash Rabat Bereshit 93:4 analiza la valentía de Yahudá cuando se acerca a Yosef. Enseña que Yahudá oró con fervor antes de ir a hablar con Yosef, sintiendo que una situación imposible puede invertirse con la plegaria y la acción decidida. Eso hizo Yahudá. Yahudá oró. Yahudá dijo, oye, me voy a enfrentar a este gran hombre. Pero lo que él no sabía era que ya esa oración estaba contestada. ¿Cuál es la lección que nos dice el Midrash en esta primera parte? Que nunca subestime el poder de hablar y orar sinceramente por otros. Antes de usted y yo hacer cualquier cosa, presentarse a hacer cualquier cosa, primero hay que orar. Hay que orar si nos vamos a presentar ante un juez, si nos vamos a presentar ante un cónsul, si nos vamos a presentar para hacer un negocio, si nos vamos a presentar para un diálogo. Primero nosotros tenemos que reforzarnos y orar para que el Eterno sea quien nos dirija y nos dé la palabra en el momento preciso y las cosas puedan fluir bien. Eso es importante. Lo segundo es el valor del perdón verdadero. El Midrash Tanjuma Valliga 5 recalca cuán difícil es para Yosef contener sus emociones y aún así decide revelar su identidad en privado para no avergonzar a sus hermanos delante de los egipcios. Bien pudo él hacer un gran espectáculo y decir, hoy ustedes van a conocer quién yo soy, pero él no lo hizo así. ¿Cuál es la lección? Que el perdón auténtico incluye cuidar la dignidad del otro y el arrepentimiento genuino es valorado por el Eterno. Yosef bien pudo, siendo el primer virrey de Egipto, pudo convocar y hacer una gran actividad para él revelarse hacia sí mismo y poder decir quién era él, pero no lo hizo. Se le reveló la intimidad a sus hermanos, porque al final toda cabo es del Eterno. Entonces, uno puede hacer las cosas, darse a conocer quién es, pero sin avergonzar al otro, sin llevar sufrimiento al otro, sin dislucidar cosas que no tiene que ser. Lo tercero es el contraste entre el pasado y el futuro. El Midrash Rabat 94.1 destaca la reacción de Jacob al enterarse que Yosef estaba vivo. El Midrash explica que el espíritu de Jacob revive no solo por la alegría presente, sino por la visión del futuro donde la familia estaba unida. Eso fue lo que hizo que Jacob reviviera. Él había luchado tanto con esos muchachos, le dieron tanto sufrimiento, pero al final ellos iban a recibir una gran lección y él iba a morir en paz. Ver más allá del dolor del presente y anticipar la esperanza y la redención pueden dar fuerza y sentido a la vida. Y eso es lo que nos tiene a nosotros vivos. Nosotros albergamos la esperanza que en un futuro, en el porvenir, nosotros vamos a estar en una mejor vida. Y por eso es que hoy en día nosotros tenemos que hacer todo lo que sea necesario para mantener la efervescencia de la fe. Esta gran familia que somos en toda parte del mundo, mantengamos esa efervescencia de la fe. Mantengamos esa esperanza de que aunque quizás no hemos podido estar juntos aquí, pero un día estaremos juntos. Pero mientras el tiempo, la distancia, los tickets aéreos puedan, juntémonos, compartamos, dialoguemos,
Juntémonos para que avivamos esa llama. Lo cuarto es la unión como clave para la redención. Otro Midrash narra que la reunificación de los hermanos de Yosef fue el primer paso para la futura redención de Israel de Egipto. Esa reunificación que se hizo fue lo que dio el paso, el andamiaje para que en el futuro el pueblo saliera de ahí. Y la lección es que la redención y la bendición solo pueden llegar cuando existe unidad. Escucha bien. La redención y la reunificación, óigame bien, solo pueden llegar. La redención y la bendición solo pueden llegar cuando existe la unidad y la reconciliación. Repito, la redención y la bendición solo puede llegar cuando existe unidad y reconciliación. 4 palabras fundamentales: redención y bendición, reconciliación y bendición. Redención y bendición, unidad y reconciliación. Redención y bendición, unidad y reconciliación. 4 palabras importantes: redención, bendición, unidad y reconciliación. Esas palabras son fundamentales. El antisemitismo y la dificultad suelen surgir de divisiones internas. No hay un enemigo más terrible que una lucha interna. Un hermano contra hermano. Eso es una cosa, esa es la guerra más terrible que se puede librar. Porque ahí no hay nada que hacer. Entonces hay que mantener eso. Recuerde bien, la redención y la bendición solo pueden llegar cuando existe unidad y reconciliación entre los hermanos. Y eso tiene que entenderlo. Vivimos en una época donde, como yo escribí hace unos cuantos días, llegó oficialmente, ya inició oficialmente el simulacro de amor y paz. Porque es verdad. Es verdad. Muchas familias se viven matando el año entero, discutiendo el año entero, peleándose el año entero. Entonces hipócritamente quieren venir el 24 a sentarse en una mesa a compartir por 5 horas lo que no han compartido en un año entero. Eso se llama hipocresía y eso se llama simulacro. No hay que esperar que llegue un 24 de diciembre, ni un 25, ni un 31 para que la familia se siente a compartir. Se debe de buscar. Hay 2 cosas que yo siempre he dicho: que hay familias que siempre tienen que esperar que se muera uno para juntarse, y no es así. O que vengan estas festividades paganas para juntarse. Eso no tiene que ser así. Eso no tiene que ser así. Entonces, hermanos y hermanas, padres, madres que viven peleándose todo el tiempo, entonces quieren venir el día del simulacro, el 24, a tirarse una foto con un arbolito. Eso no está bien, señores. Eso no está bien. No tenemos que esperar que lleguen esas festividades para eso, porque puede llegar un elemento ante eso que puede ser la muerte. Entonces tampoco tiene que esperar que llegue la muerte para que una familia se reconcilie. Yo siempre lo he dicho. Ese pleito, esos pleitos, ese tirijala entre hermanos y hermanas, hermanas con hermanos, primos con primas, eso no está bien, señor. Eso no está bien. Eso no puede ser posible. Porque si la familia que supuestamente es un vínculo sanguíneo que los une, se viven matando, imagínense lo que no son familia. Entonces yo creo que esto debe de llevarnos a reflexión a nosotros y seguir la paz lo más que se pueda. Número 1, ¿qué? Respetando, porque la mayoría de los conflictos familiares vienen por la falta de respeto. Al no existir respeto ni tolerancia,
por eso vienen las cosas. Los temas religiosos yo siempre le he dicho que no son excusa para que la familia esté peleándose. Esto sucede mucho con personas que han conocido las raíces hebreas, que vienen de una familia que estaba en la cristiandad, y lo excomulgan, lo echan afuera. ¿Por qué tiene que ser así? No comparten, te metiste en una secta, te lavaron el cerebro, te volviste loca o te volviste loco. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no tolerar? Tolérela. Si se reúne la familia, no tiene que ser hablando de temas familiares, puede ser tema de otras cosas. Puede ser de temas de vivencia, de cuando estábamos pequeños, cuando éramos pequeños. Los temas religiosos déjenlo a un lado. Porque antes de ser religioso, uno cristiano, uno mesiánico, uno católico, uno adventista, uno testigo de Jehová o lo que sea, en la familia hay de todo. La familia, uno es testigo de Jehová, uno es adventista, uno es evangélico, uno es católico, otro es mesiánico, otro es se convirtió al judaísmo. Echen todo eso a un lado y vamos a compartir como familia, como hermanos. Necesariamente los temas familiares no se tienen que traer a la mesa. Pero hay gente que son tan fanática, pero tan fanática, que se le ha olvidado que antes de que ellos fueran religiosos y pertenecer a la religión que sea, primero eran hermanos, hermanas, primos, primas. Entonces, ¿por qué tiene que ser la religión un tema de división? Siempre yo le he dicho eso. La religión se supone que no debe de dividir a nadie, pero lo que pasa es que mucha gente no tiene tolerancia y no tiene respeto. Y hay muy malos líderes. Hay malos líderes que lo que están haciendo es dividiendo la familia. Mucha gente fanática en todas las religiones. Usted va a encontrar gente fanática que lo que quiere es dividir la familia. Yo me he topado con temas de supuestos maestros por ahí mesiánicos diciéndole a las mujeres que si su esposo no es mesiánico, que usted tiene que separarse de él. Pero ¿quién le dijo eso a usted? Y que usted tiene que divorciarse, que usted tiene que dejar a ese hombre. Pero y es que la gente se está volviendo loco. Muchos líderes mal aconsejando a la gente y la gente de bobo llevándose. Abandonando su familia, abandonando sus hijos, abandonando su esposo. Muchos matrimonios rompiéndose por culpa de líderes supuestamente mesiánicos que le dicen que no, que ya esa mujer ya no puede vivir con su esposo porque él es un gentil y ella es una mujer cache. Pero señores, y ese vínculo y ese matrimonio que ellos firmaron, ¿a dónde va eso? Pero sepa usted que cada líder que mal aconseje a cada mujer o a cada hombre para que abandone su familia, su sangre será sobre ellos. Y por eso es que usted ve que le caen los juicios a mucha gente, porque son mal aconsejadores, malos líderes, que en vez de unir la familia lo que están es dividiéndolo. Y eso está en todas las religiones. Yo he escuchado pastores cristianos diciendo y hablando cuantas cosas en el púlpito, hablando de esto, hablando de la familia, de la mujer, que suelte ese hombre, que deje ese hombre. Pero señores, fue quien sea que lo haya llamado usted, lo llamó fue a dividir familia. Yo nunca había visto eso. Entonces yo se lo doy de consejo. Los problemas religiosos, la diferencia religiosa no debe de ser un punto para que la familia se divida. Los hermanos se pueden juntar sin tener que tener en común su religión. Los hermanos que vienen de una misma familia, que son hermanos de padre, madre, hermanos de madre, hermanos de padre, se pueden juntar a conversar acerca de otra cosa que no sea el tema religioso. Obviamente respetando cada una de sus creencias. Si en una casa hay una persona, por ejemplo, que es creyente en el Mesías, estudia las raíces hebreas, no come carne de puerco, eso no es problema. Si él no come carne de puerco, cocínenle a él carne de pollo. Cocínenle lo que él le gusta, sencillamente. Pero hay gente que son tan fanáticas que quieren venir a imponer su religión al otro y que el otro tiene que hacer eso. No, porque tú estás en una secta, pero ¿y qué le hace ver a usted
que ella o él están en una secta. Respete la decisión de su hermano y de su hermana. Respete su religión. Si ella no quiere comer o si él no quiere comer el puerco, el cerdo, respételo. Es una cuestión de respetar nada más. Y entonces, por culpa de ese fanatismo, mucha gente fanática que hay en este mundo, fanático religioso, entonces lo que hacen es que dividen a la familia por culpa de su fanatismo. Muchos supuestos líderes, que lo que son unos fanáticos, que no se están dando cuenta que las religiones le inventaron los hombres y que se debe de respetar. Hay que respetar la creencia de los demás. Hay que tener tolerancia. Eso no debe de dividir a los hermanos ni a las hermanas. Pero el fanatismo vale más que eso. Entonces, déjeme decirle que todo líder que está haciendo ese tipo de cosas lo está instruyendo usted muy mal. Lo está instruyendo muy mal, porque las cosas no deben de ser así. Entonces, la unión como clave para la redención. La reunificación de los hermanos de Yosef fue el primer paso para la futura redención de Israel en Egipto. La redención y la bendición solo pueden llegar cuando existe unidad y reconciliación entre los hermanos. Entonces, por último, el Midrash comenta que por la humildad y la valentía de Yehudá, al tomar la responsabilidad por Binyamin, su descendiente merecieron ser reyes y liderazgo supremo en Israel y el linaje de David y el Mashiach. La grandeza proviene del coraje de asumir responsabilidad por otros y de actuar desinteresadamente. Una persona que tiene amor, que ha conocido al Eterno, no promueve la división. Al contrario, promueve la unidad. Promueve la unidad. ¿Qué nos enseña el Talmud en ese aspecto? Primero, la importancia de la reconciliación y el perdón. Claramente, este pasaje resalta la verdadera reconciliación que inicia cuando ambas partes muestran humildad y buscan el perdón. Para poder existir perdón, tiene que existir disposición de que las partes estén de acuerdo en reconciliarse. Y en esta parashá Vayigá, nosotros vemos el ejemplo de Yosef y sus hermanos, quienes tras años de separación lograron reconciliarse con Yosef cuando le revela su identidad y él perdona a sus hermanos. Y esto también se arrepienten y se humillan ante él. Si en una discusión, en un conflicto, las partes no están de acuerdo a humillarse, no va a haber reconciliación. Por eso el Talmud enfatiza que la reconciliación necesita del acto humano de pedir y otorgar. Pedir perdón y otorgar perdón. Que sin duda es la voluntad para el camino a la paz que no se puede lograr completamente si no existe estas dos palabras. Pedir y otorgar. Pedir perdón y otorgar perdón. Perdóname y yo te perdono. Esa es la clave para poder resolver los conflictos. Pero mucha gente no está dispuesto a esto porque el orgullo puede más. Mañana vamos a estar hablando acerca de lo que nos dice el Zohar y acerca de las preguntas que siempre nosotros dejamos para último. El tema central de esta parashá, como hemos dicho, es la reconciliación, la redención y la unión familiar. Y esta porción narra un momento decisivo en la historia de Yosef y sus hermanos. Cuando se revela la verdadera identidad entre ellos y se establece la armonía familiar después de años de separación y sufrimiento. En los aspectos clave de este tema, la revelación y el perdón, Yosef se revela a sus hermanos y les muestra que todo fue un plan divino
el perdón mutuo y la reconciliación son esenciales para la unión familiar y la redención del pueblo de Israel. La unidad familiar como base de la redención, también esta unión familiar y el arrepentimiento de sus hermanos abre el camino para la protección y la bendición para la futura nación de Israel. Y por último, la confianza en la providencia divina. La historia enseña que incluso en los momentos de oscuridad y sufrimiento, la mano del Eterno guía y prepara para redención. En definitiva, esta parasha Vayigá nos recuerda que la reconciliación y la unidad son instrumentos fundamentales para la realización del plan divino y en la preparación para la redención total. Entonces es importante que podamos tener eso presente. Acerca de lo que nos dice el Maftir nos enseña la fortaleza en la fe en la hora de la muerte. Jacob en sus últimos momentos reafirma su confianza en la promesa divina y en la continuidad del pueblo de Israel y nos enseña la importancia de mantener la fe y la confianza en el Eterno incluso en momentos finales. Número 2, la importancia de las palabras de la bendición y la despedida. Jacob bendice a sus hijos con intención y conciencia, dejando un legado espiritual. Nos recuerda que las palabras que pronunciamos, especialmente en momentos clave, tienen un impacto duradero en las generaciones futuras. Los padres y las madres tienen un poder en sus labios. Y en la manera en que nosotros la utilizamos para bendecir a nuestros hijos, eso tiene un impacto en la vida de ellos. Al igual cuando utilizamos nuestro labio para maldecir. No se debe de maldecir. Siempre yo le digo a las madres, nunca digan nada de sus hijos que después se vayan a arrepentir. ¿Por qué? Porque las palabras no se las lleva ningún viento. Tercero, el acto de ser enterrado en la tierra de Israel. Jacob pide ser enterrado en la tierra prometida, reiterando su vínculo en Eretz Israel y la esperanza de una futura redención. La fidelidad en la tierra y las promesas divinas es un valor fundamental de la fe de Abraham. Y el ejemplo de humildad y agradecimiento, Jacob expresa gratitud al Eterno por cuidar de él y cumplir sus promesas, y nos anima a reconocer que siempre la providencia divina en nuestra vida mantiene una actitud de humildad, el reconocer siempre que el Eterno es quien nos sustenta. En resumen, este maftir de la Vayigá nos enseña la importancia de mantener la fe en los momentos difíciles, el valor de las palabras en la despedida, la fidelidad en la tierra de las promesas y la humildad ante la providencia del Eterno. Nos invita a reflexionar sobre cómo dejamos el legado espiritual y emocional a nuestra familia y comodidades. Toda persona antes de partir de este mundo, el deseo del Eterno es que cada uno de nosotros, cuando nos toque salir de este mundo, anciano y lleno de días, lo hagamos bendiciendo a nuestros descendientes. Ese es el plan del Eterno. Que el día que nos toque salir de este mundo, lo hagamos bendiciendo a nuestros hijos, hijas, nietos, bisnietos. Ese es el plan del Eterno. No maldiciendo como mucha gente. Mucha gente se va de este mundo maldiciendo, con odio, con resentimiento. Entonces, la voluntad del Eterno es que nosotros salgamos de este mundo bendiciendo a nuestras generaciones. Y que ese sea la petición nuestra delante del Eterno. Que nosotros podamos salir de este mundo bendiciendo a nuestros descendientes en paz, en shalom, en tranquilidad. Que nuestros descendientes, nuestros nietos, bisnietos puedan acordarse de nosotros como personas que nos dedicamos a servir al Eterno, a bendecir la familia, a cuidar la familia, que seamos un ente referente de seriedad, de respeto, porque esa es la manera en que la continuidad de la familia va a proseguir en la línea del tiempo.
Que cuando nuestros descendientes hablen de nosotros, se sientan orgullosos de poder decir, tuve un abuelo, y que cuando coloquen una foto en su oficina o en su casa digan, ese fue mi abuelo. Me siento orgulloso de haber sido nieto, padre, hijo, etc. ¿Sí me entiende? Eso es algo que el Eterno quiere. Mire la manera en que Jacob se despidió. ¿Cómo? Bendiciendo a sus hijos. Bendiciendo a sus hijos. Y ese es el plan del Eterno para nosotros. Así que para mañana vamos a dejar, como siempre, las preguntas interrogantes y lo que nos dice el Zohar acerca de estas bendiciones. Así es que, shalom, mis amados hermanos, que el Eterno les bendiga. Les espero mañana a las 10 de la mañana en lo que es el estudio de la Parashá y del servicio para las naciones. Shalom, shalom, que el Eterno le bendiga. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah. Si este programa es de bendición para usted, dele clic, comente y comparta.